Muy buenas amigos, bienvenidos, y como algunos lo habíais pedido después de que volviera a hablar del Mandaloriano con la reseña de la tercera temporada, pues hoy estamos aquí para hablar de más Star Wars, una franquicia que me encanta, que es uno de mis grandes pasiones dentro de lo que es el mundo del cine y del arte, ¿no? Porque también he leído libros, novelas, cómics, videojuegos, un montón. Pues es algo que siempre me interesa, a pesar de que hemos tenido pues más malas noticias que buenas últimamente. Vivimos los tiempos del Imperio, ¿no? Los tiempos aciagos del Imperio. Pero bueno, ha habido notas discordantes de muy buena calidad y al fin y al cabo, pues pase lo que pase, yo siempre soy y seré fan de Star Wars. Es algo que siempre llevaré en el corazón y haya lo que haya, pues siempre voy a estar ahí para verlo, porque prima por encima de todo mi fanatismo y mi interés supino por el sello, por la franquicia Star Wars. Y bueno, después del exitazo de The Mandalorian, que fue, digamos, la prueba de fuego para ver si este prototipo de serie dentro de lo que es el universo Star Wars funcionaría, por lo menos en lo que es live action se refiere, porque el tema animado ya llevaba años atrás funcionando, pues llegan otros spin-off, y el que nos ocupa hoy, del que voy a hablar hoy, es pues de la serie de Andor, ¿no? Esta serie, que ya ha sido confirmada para una segunda temporada, ¿vale? Que nos sitúa en tiempos del Imperio, pues poco después del alzamiento, digamos, pues eso, en el espacio entre el episodio 3 y el episodio 4, más cerca del 4 que del 3, rodeándonos, siguiendo lo que es la ruta, el camino de Cassian Andor, el personaje interpretado por Diego Luna, que nos fue introducido ya en la película spin-off de Rogue One en el año 2016, que fue pues simple y llanamente la mejor película que hizo o que ha hecho Disney hasta la fecha en cuanto a Star Wars se refiere, porque ninguna de las tres, o sea, lo que fue el episodio 7, 8 y 9, tampoco el otro spin-off de Han Solo, que provocó también la cancelación de otros sucedáneamente, o sea, obviamente aquí pues casi que podríamos decir que solo ha habido un acierto, y con sus reservas, porque también Rogue One es la fiesta del fanservice, en muchos aspectos acelerada, una primera de mitad de película relativamente flojas, que realmente el final de esa película es la fiesta del fanservice, y conectar de esa manera con el episodio 4 pues le sube muchísimos puntos, además de que pues adquirió un toque más maduro en algunos aspectos que otras películas de Star Wars. Entonces con esta serie pretendíamos ampliar, pretendíamos extender quién era este personaje, porque había sido de suma importancia en los eventos de Rogue One. Así que aquí conoceremos cómo este personaje se convierte en lo que vimos en la película, es decir, un miembro activo de la Alianza Rebelde contra el Imperio. Hay que decir que no es que me matase en el fondo su personaje en Rogue One, pero claro, pues simplemente era porque no había tenido un desarrollo, un trasfondo. Y esto es lo que le pretenden dar en este spin-off. Teniendo en cuenta que hay una segunda temporada en camino, que esto ya no se va a extender más, es decir, ya está perfectamente estructurado, van a ser 12 capítulos la primera temporada y 12 la segunda, que llegará, supuestamente han dicho, en agosto del año que viene, 2024, pues tenemos aquí que ya es una idea pensada, meditada y cimentada, y tengo que decir claramente que junto con el Mandaloriano es lo mejor que ha hecho Disney en cuanto a estas series de Star Wars se refiere. Y cuando digo lo mejor, es lo mejor. Obviamente por algunos aspectos puedo poner por encima al Mandaloriano. Primero porque también es más fácil que te guste. Es una serie un poquito más fanservice. Es una serie más amable. Es una serie más todos los públicos. Es una serie más aventura y fantasía. Y en cambio Andor es todo lo contrario. Al punto de que es probablemente el producto más maduro, más adulto, más crudo y más realista que nos han ofrecido de Star Wars en toda la historia. Obviamente, repito, descarto novelas, cómics, videojuegos, hablo de lo que es tema audiovisual con actores, o sea, películas y series. Sí, incluso por encima de los primeros episodios de la trilogía original, las precuelas,
Porque realmente ha habido algunos tópicos, algunas ideas que Star Wars nunca ha conseguido esquivar, o bueno, no ha conseguido, si es que no ha querido esquivar. Ni cuando estaba George Lucas detrás, ni después en la mano de Disney con otros directores y realizadores, ¿no? Con la supervisión de Kathleen Kennedy y Rian Johnson and Company. Perdón, Rian Johnson. Bueno, sí, Rian Johnson estuvo en el episodio 8, pero me refería, a Dave Filoni. Entonces, para mí ha sido una maravilla lo de esta serie. Ha sido un verdadero sorpresón. No diría que es perfecta, ¿vale? Porque tiene sus pequeños problemas, pero muy poca cosa. Con lo cual yo directamente pondría esta serie en un 8,5. O sea, un notable altísimo, rozando la excelencia, ¿vale? Ha sido un verdadero sorpresón. Obviamente yo entiendo que esto al público más joven, a los más chiquitos, pues puede no gustarles, se les puede hacer lenta, se les puede hacer aburrida, se les puede hacer pesada, porque el ritmo que tiene la serie es marcadamente, pues eso, adulto, genuino. Escapa de ser un producto Star Wars y más bien intenta ser una serie para adultos ambientada en Star Wars. Entonces esa pincelada que ya habíamos tenido en Rogue One, con mucha más acción y más fanfarria, comedia, un tono más liviano, aquí lo recuperamos, pero reforzado en los puntos fuertes, en lo que necesitaba. Primero, añadiendo una dimensión que Andor necesitaba, porque además aquí Diego Luna hace un trabajo estupendo. Hace, como dirían en inglés, likable, es decir, gustable, por así decirlo, muy agradable, es fácilmente empatizable para con el público su personaje de Andor. Toma bastante bien el liderazgo de la serie, pero es que además no sustenta, la serie no sacrifica todo el peso argumental únicamente en Andor. Hay un abanico de personajes que no es que sea una serie coral con protagonismo repartido, o sea, el núcleo gordo de toda la trama de pincelada gorda, digamos, la pincelada gruesa la sigue llevando Andor, pero estos otros personajes secundarios serán sumamente importantes y podremos ver lecturas muy interesantes que antes no habíamos visto nunca en una obra de Star Wars audiovisual, ¿vale? Tenemos además en el reparto, aparte de Diego Luna, pues tenemos por ahí a Stellan Skarsgård, es decir, el padre de esta familia de actores nórdicos, o sea, el padre de Bill Skarsgård, de Alexander Skarsgård. Tenemos también por ahí a Andy Serkis, que aparece en bastantes episodios de la serie, con un personaje muy bueno y muy interesante. Andy Serkis, igual por el rostro no sonará, pero lo habéis visto interpretar muchas veces, entre comillas, porque ha hecho muchos papeles de estos con CGI, con motion capture, es decir, personajes donde él usaba su rostro, al ser un tipo muy expresivo y que tiene unas facciones muy particulares, para que luego con CGI le dieran una nueva apariencia. ¿Qué personajes? Pues Gollum en El Señor de los Anillos, donde hizo un trabajo estupendo, y César en las películas aquellas de El origen del planeta de los simios, donde también hizo un papelón monumental, ¿no? Porque en el fondo tú ves al actor y te das cuenta como que su cara siempre está ahí enterrada debajo del CGI, ¿no? O sea, obviamente está claro que lo han usado como molde. Bueno, pues tenemos además una serie que, ya digo, se aleja del fanservice, se aleja de la comedia, del humor fácil y barato, se aleja de los chistes malos, se aleja de venderte muñequitos de merchandising, como era Grogu en Mandaloriano, se aleja de las melodías fáciles reconocibles de las películas de Star Wars, se aleja de incluso gran parte de la iconografía, o sea, de lo que es la puesta en escena y el vestuario de los elementos de las películas, intenta no recrearse en ello, para transmitirte una idea, y esa idea es que estamos viendo el lado más oscuro de Star Wars, el más maduro por lo menos. ¿Por qué el Imperio es tan odiado y tan temido? Sí, habíamos visto el porqué, la Orden 66, la ejecución y exterminación de los Jedi, habíamos visto pues algunos atisbos en otras películas, pero realmente si no te ibas al lore expandido de los cómics, novelas, no acababas de ver esa cota de crueldad y mano dura. En Rogue One sí que vimos un poco de ella, pero en esta serie es definitivamente donde sus creadores han dado el do de pecho en encontrar el tono perfecto para crear un ambiente opresivo, un ambiente totalitario, porque al final es lo que ha representado siempre el Imperio. Cuando George Lucas lo crea para la primera película, ¿en qué se inspira? En los totalitarismos. Específicamente, además, también luego para la iconografía, para el vestuario, etcétera, en los alemanes, ¿no? En los nazis. El uniforme de los imperiales tiene muy, muy bien encontrado ese toque. Y también en sus naves, en su armamentística.
Es decir, la estética del enemigo es bellísima. Joder. Vale que los rebeldes son los buenos y mola mucho el ala X y lo que tú quieras. Pero joder, el destructor imperial, los bombarderos TIE, los cazas TIE, las armas, los trajes de los Stormtroopers, son diseños chulísimos, ¿vale? Y porque era lo mismo que podías decir del ejército alemán, la Segunda Guerra Mundial. Eran los eternos malos, ¿no? Son los eternos villanos, de hecho, siempre. Pero joder, los uniformes de los soldados y de los al mando de las SS eran impresionantemente bellos, claro, diseñados por un prestigiosísimo diseñador de moda. Entonces, las similitudes están al correr, pero yo digo, aquí en esta serie tratan de no mostrarte excesivos Stormtroopers, de no mostrarte... Un poco cuando ya avanza la trama sí, pero al principio, de hecho, incluso los que están vigilando y controlando la batuta son una especie de policía que podría encontrar paralelismos con guardias armadas más que con el propio ejército, porque claro, es eso, el imperio es el ejército. Entonces, cuando vemos tropas de asalto en las películas, es el ejército. Pero bueno, cuando hay que llevar a cabo tareas de control y de seguridad menores, pues las tropas de asalto y los imperiales no tienen que estar presentes. Pues aquí al principio de la temporada vemos una especie de policía, ¿vale? Unos cuerpos de seguridad con unos uniformes con un diseño diferente. Y pues damos una probadita de lo que es ese mundo, ¿no? Que el imperio es algo que está ahí, es un yugo que todo el mundo percibe, pero que no se tiene que ver directamente. Y de hecho en la serie lo llegas a apreciar específicamente pues ya cuando llegamos al tercer arco y al arco final. Ahí es cuando ya empieza la cosa a agarrar ese tono más propiamente Star Wars, pero al principio es algo muy sutil. Y la serie además es muy benévola con el espectador porque a pesar de tener ese tono y de darse su tiempo para recrearse en los diálogos, en las conversaciones, en los pensamientos introspectivos de cada uno de los personajes, sus interacciones también emocionales, porque hay varias subtramas y arcos. Ya digo, no todo gira constantemente alrededor de Andor, a pesar de que él sea el pináculo de la trama. Pues aún así la serie nos da grandes dosis de acción en 4 momentos claves de la serie que son verdaderamente fantásticos. Es decir, en la serie han empleado esta fórmula. Son 12 episodios, ¿vale? Así que podríamos decir que cada arco tiene más o menos 4 episodios. Bueno, 4, 2 y medio, más o menos como lo puedas dividir, pero por lo menos está ahí. Entonces tienes 1 o 2 episodios, normalmente 2, donde hay un build-up, donde hay la construcción, la antesala, la preparación para un gran evento, y ese episodio tercero o cuarto que es la explosión. Es cuando ya se desata todo y todo aquello para lo que nos iba preparando la serie en esos episodios anteriores revienta, ¿no? Un estilo un poco tarantiniano, ya sabes lo que le gusta a él. Bla, 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 se echan el piste, un guión muy bueno ahí, los personajes, diálogo, 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 tensión, 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 lo llevo al punto de ebullición, que está la cosa ya al borde del estallido, y cuando ya la cosa ya no puede estar en más fricción, ¡pam! Violencia desatada, sangre a borbotones, caos, locura, ¿no? Un poco han jugado ese tipo de fórmula, ¿vale? No es lo mismo. Pero ¿qué quiero decir? Que hasta este momento todo lo que veíamos de Star Wars era muy fancy. Los héroes siempre acertaban al disparar, los malos siempre fallaban, los malos caían a montones, salvo contadas excepciones. Sí, por ejemplo, cuando empieza el episodio 4, pues sí que entran los imperiales y matan ahí a los rebeldes. Pero vamos, que es una de las pocas escenas. Luego derriban alguna nave en alguna batalla aérea, pero muy poquito. Porque, pues obviamente también recordemos que Lucas trata de encontrar ese tono family friendly en general. Tiene sus momentitos, pues cuando a uno le tienen que cortar la mano, guiño guiño, pues ocurre. Cuando a otro lo tienen que matar, pues lo matan. Pero pues no tratando de recrearse en la violencia ni en la crudeza. Al final son óperas espaciales de aventuras y fantasía, ¿no? Con mucha ciencia ficción. Entonces, en esta serie ya esto se dinamita y vamos a ver literalmente guardias imperiales maltratando y golpeando a la gente, a los malos matando a los buenos en los tiroteos. O sea, aquí la gente y los personajes, no gente random de relleno únicamente, no, personajes secundarios que han tenido un mínimo de peso y de importancia y de desarrollo, que nos los han presentado, y consigue la serie vendértelos como gente real, gente con la que puedes empatizar y conectar, morirán.
Pero es que además morirán de formas crudas, como en la vida misma. No habrá una escena ahí de, oh Dios mío, no, un grito ahí, no, como Obi-Wan cuando matan a Qui-Gon y la música, el violín de fondo, que es épico y queda muy bien y todo lo que tú quieras, pero que, bueno, son formuletas de cine, ¿no? Ese efecto Spielberg. No, aquí no ocurre, matan a alguien y se acabó. Como en la vida real, estás en un tiroteo, no tienes tiempo de ponerte ahí a llorar bajo el cuerpo al lado del cuerpo del amigo. Oh no, Michael, ¿por qué? Tenía tanto por vivir, no se había casado. ¡Cabrones! Cojo la pistola, el blasteo. No ocurre esto en esta serie, ¿vale? Y hay varios momentos donde esto te va a pillar por sorpresa. Y es tremendamente desolador, es rompedor, es triste. O sea, realmente la serie es cruda. Veremos cómo el Imperio tortura. Y lo más interesante, que es el tono gris que tiene con los personajes la obra. Que esto, ya digo, es algo de lo que Star Wars ha huido en muchas ocasiones, en mi opinión, y de forma errónea. ¿Por qué? Porque Lucas siempre da esta visión de los buenos contra los malos, que, repito, es el tono fantástico, simplista, que le va bien. Los Jedi son los buenos, los Sith son los malos, los rebeldes son los buenos, los imperiales son los malos, los de la República son los buenos, los separatistas son los malos, los clones son los buenos, los droides son los malos. O sea, este tono del bien y el mal, el lado de la luz y el lado oscuro, esta ambivalencia típica que pues está sacado de la visión judio-cristiana de la vida, ¿no? Dios y el diablo. Pues esto que se ha mantenido siempre, se ha roto en muy pocas obras. Muy pocas han sido las que han explorado, por ejemplo, y ya digo, siempre obras secundarias de segunda fila, libros, cómics, algún videojuego, pero de forma muy tímida. Por ejemplo, explorar la figura de los Jedi grises, o de que, oye, pues no los buenos tienen que hacer el bien siempre y los malos hacer el mal siempre. ¿Qué te quiero decir? Que en esta serie vamos a ver cómo los rebeldes no son hermanitas de la caridad, seres puros y nobles que luchan por el bien y la paz en la galaxia. Sí que tienes esa faceta representada en algunos de ellos, específicamente en Mon Mothma, que es un personaje de la trilogía original muy importante, es una de las grandes lideresas de la rebelión, un grandísimo personaje, que aquí tiene un protagonismo clave. Es la misma actriz que me parece que en la que salió en Rogue One, que ella sí que representa un poco ese lado más idealista, más pacifista de la rebelión, más pura, la de derrotar el mal porque es el mal y ya está. Pero el resto, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus motivaciones. Saw Gerrera, el interpretado por Forest Whitaker, que ya vimos en Rogue One, aquí lo volveremos a ver en algunos momentos de la serie, era esa vertiente radical, extremista, terrorista directamente. Y nos muestran a una rebelión dividida. No es una masa uniforme que van todos a una, no, eso ya ocurre después. ¿Cuándo? Cuando llegamos al punto de Rogue One y a la trilogía original, ahí ya hay una especie de ejército de la Alianza Rebelde, ahí sí. Y después, después digamos, del episodio 6, en lo que es el universo expandido, o lo que ha querido hacer ahora Disney, mal, con episodios 7, 8 y 9, ahí sí hay una especie de ejército de buenos contra malos. Pero aquí no estamos en ese punto, ¿vale? Y hay intereses cruzados. Y hay visiones diferentes de cómo derrotar el imperio y de lo que hay que hacer después. Algunos son anarquistas, otros no, otros pretenden restaurar la antigua república. Otros pues tendrán, pues yo qué sé, pues otra visión, serán, pues yo qué sé, comunistas, lo que sea. Y esto es realista. Porque cuando han aparecido movimientos insurgentes o rebeldes o terroristas contra algún orden establecido, generalmente dictaduras, no han estado todos a una. Lo hemos visto en 1000 casos. Y yo lo digo claramente porque, por ejemplo, en la guerra civil en mi país, en España, pasó lo mismo. El bando republicano estaba tremendamente desunido, no era un bloque uniforme. El bando franquista sí. Pero el lado rojo, el lado republicano, no era simplemente el lado republicano. Había republicanos, había comunistas, había anarquistas, estaban también los separatistas catalanes. Y ahí no había unión ni había nada. Había de hecho un conflicto interno, que esto ya venía de la República, pero que en la guerra civil siguió estando al punto que, por ejemplo, en Barcelona se llegaron hasta pegar de tiros anarquistas y comunistas, que el odio que se tenían y se tienen, bueno, hoy en día ya no tanto, pero antiguamente, sobre todo, siglo XIX, siglo XX, anarquistas y comunistas es sempiterno. Parece que están más veces centrados en pelearse entre ellos que contra lo que tendría que ser su enemigo principal. Pues aquí pasa lo mismo. Y esa visión tan realista de cómo se ha analizado la Alianza Rebelde es cabal. Hay espías, hay traiciones. Y cuando los personajes buenos tienen que hacer algo reprobable, como matar, lo hacen.
Y aquí los personajes no andan con florituras y con ideales y con la teoría en la mano, con el libro en la mano. Cuando tienen que ponerle a alguien la pistola en la cabeza, lo hacen. Hay una escena claramente en uno de los momentos de la serie donde le tienen que poner la pistola en la cabeza a la mujer y al hijo de un imperial y los toman como rehenes. Y obedece o matamos a tu familia. Porque es así, la vida es así. Cuando haces este tipo de guerra de guerrillas, que es lo que nos presentan en Andor, es así como se hace. No tienes, digamos, la potencia de fuego, los elementos para ponerte al tú a tú en una guerra directa y clara, que es lo que ya acaba pasando a partir del episodio 4 en Star Wars, pues tienes que hacer estos pequeños golpes de sabotaje, lo que es la guerra de guerrillas. Y esto es así en Andor. Esto es lo que es realista. Lo otro, pues o lo tomas como una fantasía o lo tomas ya como una evolución elaborada, pero habrá que ver cómo lo llevan a ese punto, pero por cómo lo están conduciendo, lo están haciendo muy bien. Y me agrada mucho que lo hagan así. Y también, por otro lado, también veremos cómo funciona el imperio por dentro, cómo se organiza, cómo toman el desafío de enfrentarse a la rebelión o de aceptar que tienen un enemigo por sí, porque por muchos años han tenido el monopolio de la violencia, la hegemonía del poder, y al no verse cuestionados, pues también pecan de soberbia. Y esto también lo hemos visto en casos de la vida real, con dictaduras y gobiernos totalitarios, ¿vale? Además, de hecho, en la serie directamente llaman a los rebeldes partisanos, en una clara referencia a los que fueron los partisanos italianos contra Mussolini en Italia. O sea, vemos cómo se ejecutan los engranajes del imperio, es decir, realmente es la primera hora donde estamos viendo bien cómo funcionan, cómo se organizan, cómo trabajan sus dirigentes, cómo trabajan sus espías, cómo trabaja su inteligencia, su servicio de inteligencia. Muy interesante. Además, tenemos liderando, digamos, lo que es esta banda de control del imperio al mismo actor que salía en Juego de Tronos haciendo de el gran maestre, no, de Qyburn, ¿no? El que básicamente era la mano derecha de Cersei a partir de cierto punto, que le crea esa montaña zombie, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues vemos también un poco incluso la vida privada de la gente. Es decir, todos estos detalles que tienes que obviar en una película, porque claro, tienes que ir a lo que importa, y eso que las películas de Star Wars generalmente han sido largas para poder explicar bien y nutrir bien todo el lore y todos los arcos y los actos de las películas, pues claro, en esta serie pues te puedes recrear en ello y vemos como, pues yo qué sé, cosas que los fans nos hemos preguntado siempre. Por fin esta serie ha dado respuesta a estas cosas. Esa otra cara del universo de Star Wars que siempre los fans habíamos querido ver, está aquí. En Mandalorian dieron una pinceladita, pero muy discreto, porque ya digo, era un poco como que repetir la fórmula de las películas, pero adaptado al formato televisivo por capítulos o por episodios. Aquí no, aquí estamos en otra cosa. Entonces no sé cómo es pagar en créditos, cómo es irte a un hotel en el universo de Star Wars, o lo que es tener una granja, estas cosas del día a día. Cómo conviven diferentes culturas y planetas y naciones en contacto con el imperio. Cómo controla o cómo divide, según su grado de prioridad del imperio, las diferentes facciones o partes del universo, ¿no? Lo que es el borde exterior, el propio Coruscant, incluso la capital la veremos en varias ocasiones, y incluso la vida privada de algunos de los del bando imperial. Y la serie, ya digo, es bastante ambivalente entre lo que es bueno y malo. Obviamente el imperio es el mal, los rebeldes son los que van a derrotarles, pero eso de pintarlo todo blanco sobre negro, o sea, blanco contra negro, no le gusta hacerlo a la serie. Y me gusta cómo han adquirido este tono. Por fin una visión adulta, ¿vale? No tampoco te voy a decir que va a haber sangre, que va a haber sexo, o que va a haber insultos, porque tampoco hace falta llegar a ese tono, pero sencillamente lo justo que necesita Star Wars, porque ya digo, estas últimas tres cosas que he mencionado igual sería excesivo, ya no sería Star Wars, sería otra cosa. Pero dar un poquito este twist hacia una visión más adolescente y adulta, más que juvenil e infantil, pues para mí le ha sentado de puta madre. Porque exploramos muchas variables que siempre habían estado invisibilizadas en las obras de Star Wars. Y ya digo, la serie se puede hacer o se puede percibir lenta o pausada, y hay episodios que te pueden resultar más o menos insustanciales, subtramas que te pueden interesar más y menos, porque eso es verdad, la parte que más
chicha tiene, pues es la de Andor o la de El Eje, ¿no? Ese contacto de la rebelión, que interpreta Skarsgård. Y no interesa tanto pues quizá la de Mon Mothma y tal, pero se ve que te la están presentando porque va a tener más importancia más adelante, obviamente. Yo creo ya de cara a esta segunda temporada, o quizá en alguna otra obra, spin-off o lo que sea que aparezca. Pero en general, pues tienes que entender que el tono que tiene es... Yo creo que choca porque estamos acostumbrados a otra cosa, que ni en el libro de Boba Fett, ni en Obi-Wan, ni en Mandalorian habíamos tenido. Y por supuesto tampoco en las series animadas de Clone Wars, Rebels, etcétera, ¿no? Entonces... simplemente tienes que, digamos, darle esa concesión a la serie y comprender que el tono que te presentan es algo nuevo. Que no lo veas como un producto family friendly made in Star Wars, sino que es una serie adulta sobre esa otra cara del universo de Star Wars metida dentro del lore del universo, ¿vale? Y eso es lo más... porque si entras en el juego, yo creo que te va a encantar la temporada. Tenemos ese primer acto en Ferric, ¿vale? Que es digamos, el punto de encuentro, cuando Andor entra en contacto con lo que es la rebelión y su vida ya va a cambiar. Esa segunda parte, con el robo del dinero, magistral, esa parte me encantó. Es verdad que la preparación del golpe no la cuidaron o no la mimaron lo suficiente, por eso ya digo que no es perfecta la serie, obviamente por eso no le pongo un 9 o un 10. Pero cuando llega sobre todo la parte de la infiltración final es maravilloso, digno de las mejores películas de espionaje, robos, atracos, etcétera. Brutal. Y sin olvidar la acción. Y ya digo, con momentos dramáticos y duros. No es esto de que, pues como las películas, que venga, vamos a atacar la Estrella de la Muerte y todos los héroes vivimos. Venga, bravo, hemos ganado. Ale. Tiri, 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 la cancioncilla. No. O sea, aquí va a quedarse gente de por medio. Y ese personaje con el que durante 2, 3, 4 capítulos habías estado conectando y empatizando, que tenía sus anhelos, que tenía su visión de la vida, que tenía sus objetivos, o sus amigos, o su familia, morirá. Porque así son este tipo de misiones, o esto es lo que implica formar parte de una banda rebelde, o terrorista, o como lo quieras llamar, ¿vale? Luego tenemos el tercer acto, el de la prisión, que también es muy bueno, súper original, como han diseñado esa prisión imperial. O sea, ahí vemos realmente la mano de hierro del Imperio. Muy buena esa parte, pero muy, muy buena. Todo desde el diseño, la puesta en escena de cómo es la prisión, el mecanismo famoso de seguridad del suelo, que es, pues la verdad, súper original. Y lo que es la fuga. Y el último acto, digamos, que es pues ya el enfrentamiento final otra vez en el planeta de donde estaba Andor, ¿no? Con su madre adoptiva. En fin, muchos personajes que vale la pena. También en los imperiales, ya digo, el líder ese de policía que es degradado, la imperial esta rubia que tiene una cara de mal follada que te cagas, pero le queda súper bien el personaje, el papel. También interesante, ¿no? Explorar la psicología de los represores, ¿no? De estos pequeños psicópatas que cuando ocurre este tipo de evento en la historia, de dictaduras o movimientos totalitarios, pues se sienten como peces en el agua y están encantados de participar. Tienen esta obsesión con el orden, con el reprimir, con la sensación de poder, muy interesante. Además, sobre todo, que puede ser hasta gracioso, la relación que establecen entre el tipo, el moñas, que es el, digamos, este de la policía, y la imperial rubia, ¿no? Hasta con un rollo de romance malvado. No creo que vaya por ahí, pero me ha hecho gracia, ¿no? O sea, muy interesante, muy interesante. Nunca habíamos visto esa faceta de Star Wars. Y ojo, que tal y como plantean las cosas, quién sabe, a lo mejor, ya sé que esta serie no ha destacado por el fanservice, huyen de él, lo cual me encanta porque ennoblece la obra, porque lo fácil es tirar por el fanservice. Yo soy consciente que cuando ves, por ejemplo, en Mandaloriano, la segunda temporada, ahí a Luke Skywalker, pues se te hace el culo pesicola, o sea, en ese momento vas al baño y cagas a Lioli, y te encanta, y la música, y o sea, es fantástico, pero obviamente también es una jugada fácil a nivel de guión, que tiene un costo, ¿no? Porque estás metiendo un personaje importante y vas a tener que buscar al actor y el CGI, lo que tú quieras, pero joder, dices, si saco esto es bajarme la bragueta y sacar el rabo con los 2 huevos por debajo y ponerlos sobre la mesa fácil, y los voy a tener de rodillas. Entonces, ver que la serie huye de esto aquí en Andor, joder, es como de respect my nigga, o sea, muy bien. Eso es elegancia.
Pero aún así digo ya que puede que por algunos diálogos de la serie igual se la saquen también en la segunda temporada y nos anticipen una aparición de Darth Vader o del Emperador Palpatine, lo cual, si lo hacen bien, lo hacen sutil, sin abusar, sin fanservice barato, puede quedar muy guapo, puede quedar muy bien, como hicieron por ejemplo en Rogue One con Vader, que eran 2 escenas y la verdad es que moló. La cosa mola, es que Darth Vader, ¿a qué no le gusta ver a Darth Vader? Joder, si yo creo que, aunque es el malo, es el personaje más querido de Star Wars, es el más icónico, desde luego, todo de él es icónico, el sonido que hace al respirar, el traje, la voz, tanto en el doblaje original como la voz que le puso pues en España, en paz descanse, Constantino Romero, aunque el doblador que le pusieron tampoco estaba mal ahora, todo, su sable láser, sus diálogos, sus frases míticas, bueno, es que ese es la bandera de Star Wars propiamente, y la música, el tema, la marcha imperial que lo rodea, o sea, que no es único en Star Wars, a quien no le gusta verlo, pues sí, pues puede estar la segunda temporada, pues yo tiraría más por el Emperador, porque total a Vader ya lo vimos en Rogue One, y también lo han vuelto a sacar en Obi-Wan, pero, o sea, pueden hacer, o sea, yo os digo una cosa, si mi lectura es correcta, me puedo equivocar, pero si mi lectura es correcta, esta temporada ha sido buena. Pero lo que pueden hacer con la segunda temporada va a ser infinitamente superior. Y yo creo que ahí, si lo hacen bien y no se desvían, yo me quitaré el sombrero. Y fijaos que por una vez, además, esto también hay que decirlo, al igual que en Mandalorian, eso sí que lo ha mantenido bien a buen nivel la serie. En la única que la han cagado en ese aspecto ha sido Obi-Wan. Pero tanto en Mandalorian, Libro de Boba Fett y en esta... su propaganda habitual, sus cuotas y todas estas tonterías no molestan, no interrumpen, y mientras sea así, bueno, si no estuviesen estas chorradas forzadas pues sería mejor, pero bueno, o sea, es su dinero, que haga lo que quiera, ¿no? Pues si está ahí y no molesta, pues no pasa nada, o sea, en ese sentido muy bien, porque bueno, pues sí, te meten ese rollo de colonialismo, pero bueno, es que es el imperio, le pega, ese rollo de cómo tratan a los inmigrantes. Repeat with me one more time, es que es el imperio, es lo que tiene que hacer el imperio, le pega, es un movimiento totalitario fascistoide, va con ello, y pues qué problema hay, ¿no? ¿Qué problema hay? Y bueno, tal como han dejado las cosas, cierra la primera temporada con muchas cosas abiertas, pero claro, se nota que lo tienen que perfilar ahora, lo han preparado para la segunda temporada, no es formalmente que hayamos visto cómo Andor se une a la rebelión, pero sí como da ese primer paso para acercarse, porque obviamente hay todavía una distancia muy grande entre lo que vimos en Rogue One y lo que hemos visto en esta primera temporada, o sea, hay un hueco grueso que cubrir, y es lo que vamos a tener en la segunda temporada, donde van a terminar de cimentar todo, y pues seguramente veremos cómo Andor conoció al robot, a KS-5, cómo hizo méritos dentro de la rebelión, y cómo pues finalmente la rebelión se termina de unificar de una forma más consolidada, estable. Veremos a lo mejor Yavin 4, la famosa base, como vimos en Rogue One. O sea, yo estoy seguro que esto ha sido la toma de contacto, por eso esta temporada ha sido más suave, más pausada, más dispersa con subtramas, lo de la rubia, que es digamos la segunda detrás del que es el eje, Mon Mothma, etcétera, pero se lo han dejado preparado muy bien, lo han dejado como que puesto ahí la pelotita, rebotando justo ahí a la altura de la cadera para pegar ahora el chute, el balonazo y meter un golazo por toda la escuadra en la segunda temporada. Lo pueden hacer muy bien y yo estaré, esperando encarecidamente la llegada de la segunda temporada y deseando ver más y saber más de Andor. No puedo decir lo mismo de Obi-Wan. En fin, como sea. Lo único que es triste y que me ha jodido de Andor es que por culpa de esta serie, lo que pasa con Andor en Rogue One duele muchísimo más y o sea, ya da penica cuando ves la película, teniendo en cuenta que no sabes nada de él prácticamente. Imagínate ahora que sabemos todo esto, todo lo que ha pasado, lo que ha vivido, y dices, joder. Eso es lo único malo. Pero bueno, si ocurre eso en ti, como ha ocurrido en mí, quiere decir que la serie ha hecho las cosas bien. Porque si no nos importase el personaje, es que habrían fracasado. Y yo por lo menos digo que no es así. Además, grande Diego Luna, qué bien que tengamos representando a un hispano en las filas de Star Wars con tanta honra, porque además a mí de los actores mexicanos siempre ha sido generalmente de los que más me han agradado, por encima de
pues su amigo Bernal y otros tantos que pues, depende cómo los pilles. Y luego no olvidemos al señor Tenoch Huerta con lo de Black Panther. Sin comentarios. Un tipo que sabe estar a la altura de las circunstancias, aparentemente, que obviamente sigue estando dentro del colegueo de esta gente, pero bueno, un aplauso para él. Te queremos, Diego, sigue así. Y en fin, poco más que decir, creo que ya lo he dicho todo. Súper recomendada, si no la habéis visto, vamos, tiraos a lo loco a verla. Tenedle paciencia, no esperéis algo como en The Mandalorian, porque si no os va a dar, no que os decepcione, pero os va a chocar. Pero dale una oportunidad que vale mucho, mucho, mucho la pena, y así juntos esperaremos y veremos esta segunda temporada de Andor el año que viene. Como sea, un notable altísimo para esta serie. Muchísimas gracias por ver la reseña y nos veremos en un próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe.